Vamos a dejar a nuestro hermano predicador, nuestro hermano Diego, para que sea llevando la palabra del Señor en este día. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Estoy contento, hermano, de poder estar en la casa del Señor. Me costaba poder venir de una manera bien consecutiva por mi trabajo, pero ya hemos podido normalizar eso, así que gracias a Dios ya voy a poder asistir con más frecuencia a la casa del Señor. Doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Yo no puedo decir otra cosa más que Él ha sido bueno. Y al decir que el Señor es bueno, yo encierro todo lo que el Señor ha hecho. Ha dado vida, ha dado salud, ha estabilizado el trabajo, nos ha dado mejor economía. Y más allá de poder decir algo, solamente puedo resumir en que Dios, en todo este tiempo difícil que ha vivido la humanidad, Dios se ha glorificado y ha manifestado su amor en mi familia y en mi vida. Ese es mi motivo de dar gracias a Dios. Y voy a compartir junto a ustedes la palabra del Señor, que es lo que se me ha encomendado. Siempre yo uso el texto bíblico que me gusta mucho, donde dice que su palabra es la que nos santifica. Podemos hacer de todo, podemos cantar lindo, podemos orar grandes cantidades de tiempo, podemos hacer de todo, pero a las finales, por sobre todo, por sobre profecía, por sobre visión, por sobre revelación, por sobre todo está su palabra, y ella es la que nos santifica. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos. Romanos capítulo 16. Verso 20. A medida que la vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie. Amén. Habiéndola encontrado, entonces le damos lectura a la poderosa palabra del Señor, en el nombre de nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Romanos capítulo 16, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. Oramos a Dios. Padre eterno, amantísimo Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos das esta linda posibilidad de poder reunirnos, Dios mío, a pesar de todo lo que acontece en el mundo. Padre eterno, pero aún siendo nosotros seres humanos, Dios amado, tu gloria permanece ante los ojos de todos, mi Señor. Y tu gloria, Señor amado, se nos ha manifestado para que nosotros, Dios mío, en nuestra vida honremos y glorifiquemos tu santo nombre. Mi Señor, hemos llegado a la altura de su palabra en este culto, Señor, y prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y atesorar lo que tú nos vas a entregar en esta tarde. Señor, me dispongo ante tus manos, Señor, para ser usado, Dios mío, y poder entregar tu mensaje, tu palabra con claridad. Señor, te lo ruego en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. La carta a los romanos, hermanos, podríamos decir de que es la exposición del apóstol Pablo, es la mejor explicación que tiene el apóstol Pablo para poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Leyendo otros libros del Nuevo Testamento, como los Gálatas, habla sobre lo mismo, pero en un tono más agresivo, y no porque él sea agresivo, sino que el tono tenía que ser más llevado a la corrección. Pero aún así Dios se manifestaba su poder, manifestaba su gloria, y así se añadían a la iglesia los que tenían que ser salvos. La gente muchas veces se sorprende por esto, le gusta ver esto. Le gusta ver eso. Y algunos afuera se mofan y hacen ejemplos de cómo prácticamente nosotros sentimos al Señor en términos de burla, los de afuera. Pero ellos entienden, aún en su burla, de que nosotros sentimos algo diferente cuando está la presencia del Señor en medio nuestro.
Aún así, al pasar el tiempo, hermano, la iglesia del Señor le costó saber prácticamente cómo era. Muchas veces no le gustaba la reprensión del apóstol Pablo y los apóstoles, y así sucesivamente, con reprensiones y reprensiones y reprensiones, llegamos nosotros a conocer cómo es el Evangelio en general. Sabemos cómo nosotros guiar una liturgia, cómo nosotros establecer un culto, cómo se establecen los ministros, cómo se establece la constitución de la iglesia, y puede ya prácticamente ser una entidad dentro de la sociedad, con normas y así. Y nos podemos dar a conocer de esa forma. Y yo he estado pensando mucho tiempo en algo donde me llama la atención, y pensando en esto llegué a este versículo, hermanos, porque muchas veces nosotros, conociendo la historia de la iglesia en sus inicios, los que hemos podido nosotros a lo mejor estudiar algún libro de la historia de la iglesia a través del tiempo, esa es otra cosa, pero como nos muestra la Biblia, lo que nosotros tenemos aquí, cómo nos muestra cómo era la iglesia, nos damos cuenta de que la iglesia era una iglesia temerosa, era una iglesia poderosa, y sabía en qué lugar iba Satanás también. ¿Cierto? Sabía también, lo conocían como el adversario, como el enemigo, como el que pone prueba, como el acusador, y un sinfín de sobrenombres que le pusieron a Satanás. Sabían ellos también. Pero el cristiano, al pasar el tiempo, y a través de todos los años se ha repetido la historia, y volvemos a tropezar con lo mismo, que muchas veces nosotros los cristianos no sabemos realmente quiénes somos. Sabemos de que somos la iglesia del Señor, y si yo preguntara, ¿somos la iglesia del Señor?, todos levantaríamos las manos porque somos iglesia del Señor. De eso no cabe ninguna duda. Y tenemos un Dios poderoso, soberano, respetable por nosotros, donde nosotros entregamos alabanza, honor y loor, y así nosotros tratamos de manifestar nuestra gratitud a nuestro Dios. Yo he escuchado, hermanos, a través del tiempo de que camino el Evangelio ya de forma propia, de forma voluntaria, personal mía, no de cuando mis papás me llevaban. Ahí yo tengo solamente recuerdo. Pero cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador y Señor, se arrepiente de sus pecados, uno ya empieza a vivir el Evangelio de forma personal. Y uno comienza a entender algunas cosas y comienza a darse cuenta realmente cómo es el caminar en el Evangelio. Vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen bendiciones, vienen a veces gloria, 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 victoria, victoria, y después viene la prueba y se pone a prueba nuestra fe. Y ahí nosotros nos damos cuenta realmente quiénes somos, a pasar el tiempo. Y durante el tiempo que llevo como cristiano, yo he escuchado, hermanos, cuando predicadores de una u otra forma se refieren a los hijos del Señor. A lo mejor usted se va a reír. Una vez escuché a un predicador que dijo, estaba predicando y le decía a los hermanos, ustedes son estufas viejas, porque el pueblo estaba en silencio escuchando. Un sobrenombre no es muy grato. Una vez escuchaba a un hermano, porque yo me pongo atención, escuchaba a un hermano al orar y decía, Señor, soy un perro muerto, decía el hermano. Puede sonar gracioso. La manera de referirse a lo mejor no es muy buena. Y otro sobrenombre por aquí que suena muy gracioso. De repente había una hermana que decía, los hermanos empanadas solo aparecen los días domingos, los hermanos mantequillas que vienen a la prueba y se derriten al tiro. Y comenzaban los hermanos a decir, pero nosotros sabemos realmente quiénes somos. La Escritura dice que antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. El Señor en una oportunidad por medio de la revelación dijo de que nosotros ahora somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. El Señor a nosotros, a los que creyeron en su nombre, le daría autoridad de ser hechos, no solamente de ser nombrados, sino hechos hijos de Dios. O sea, nosotros no somos ni estufa vieja, ni perro muerto, ni trapo de inmundicia, somos nosotros los hijos del Señor. El cristiano es hijo de Dios. Y por lo tanto, cuando sabe el cristiano que es hijo de Dios,
sabe también dónde debe ir Satanás. Ese es el punto de la predicación, mi hermano. Porque si nosotros sabemos realmente, si el cristiano sabe realmente quién es, realmente sabe entender dónde debe ir Satanás. Y ese es el punto. Cuando uno no sabe quién es, nosotros sabemos quiénes somos. Incluso el Señor, no solamente por la revelación del apóstol al decir que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, aún el mismo Señor dijo que nosotros somos su gloria. Una vez yo dije eso y un hermano me dijo, es que Dios no comparte la gloria con nadie, con nosotros sí la compartió. En su oración, antes de ser arrestado ahí en Getsemaní, dijo, Señor, la gloria que tú me diste, por allá por Juan 17, dice, la gloria que tú me diste, yo se la he entregado a ellos, para que ellos sean uno, como yo y tú somos uno. Por lo tanto, nosotros también somos la gloria de Dios. Desde el padecimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, siendo crucificado y habiendo resucitado, desde ahí Satanás ha tenido una lucha tremenda con la iglesia hasta estos días. Una lucha que muchas veces pareciera de que él va a ganar y no ha ganado. Pareciera como que llevara ventaja, pero realmente no la lleva. Entonces, pero desde ahí él no ha descansado hasta estos días y seguirá hasta el día que sea echado al lago de fuego. Tenemos nosotros una lucha constante. Y ahora pareciera que en estos últimos tiempos más es el ataque satánico a través de leyes, a través de enfermedades, a través de cuánta cosa, de tanta publicidad que hay afuera. Pareciera de que nosotros nos vemos más acorralados. Y no es así, nosotros sabemos quiénes somos. La palabra del Señor dice que la iglesia, nosotros, el conjunto, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, no somos cualquier cosa. Somos la iglesia del Señor. Entonces, el mensaje del Señor en esta tarde es poder nosotros recapacitar y entender quién realmente somos nosotros. ¿Quién es usted que está sentado ahí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi hermano Javier? A medida del tiempo que nosotros nos hemos convertido a Jesucristo, el Señor comienza a moldearnos nosotros y nos empieza a darnos ciertas cualidades, y esas cualidades nos van formando y nos van llevando a donde Dios quiere llevarnos en medio de su propósito, en medio de la idea que Él tiene, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta a través del tiempo para dónde es que nosotros vamos. Y algunos pueden decir, sí, es que el Señor a mí 8 años, 10 años antes me entregó una profecía y se trata de esto. Bueno, si hay palabra de Dios sobre el hermano, debe comportarse conforme lleva su palabra en los hombros. Ese es el punto. Porque muchas veces el cristiano está parado en un lugar donde no le corresponde y Dios lo quiere en otro lado. Voy a poner un ejemplo. Hay hermanos que de repente tienen el talento y la gracia de Dios para poder predicar, y las almas escuchan su mensaje. Posiblemente sobre sus hombros lleva una palabra hace rato diciéndole de que él va a convertir a muchos, posiblemente el ministerio evangelístico, el ministerio de ser evangelista, y él no, dele poniéndose en el otro lado que no le corresponde. Satanás, el diablo, conoce también eso. Conoce cuando el cristiano está en desobediencia o está realmente en obediencia. Entonces, cuando el cristiano no sabe en la posición que debería estar, es donde vienen los problemas y vienen los fracasos. El apóstol Pablo, en sus visitas, en todos los viajes, siempre llegaba y saludaba como hijo de Dios, trataba a los hermanos como hermanos en la fe, pero venía la corrección sobre ellos. Y cuando algunos de repente se querían sobrepasar con Timoteo, le decían, mira Timoteo, que nadie tome en poco la juventud tuya. Párate firme, predica con tranquilidad, y prácticamente les exhortaba a los ancianos, a los ministros, a todos, a cumplir su rol como verdaderamente debían cumplirlo. Si nosotros, la iglesia del Señor, supiéramos cuál realmente es nuestra labor y nuestra posición y entendiéramos realmente quiénes somos, nosotros podríamos estar parados firmemente y de victoria en victoria en medio de estos ataques satánicos en los que vive la iglesia. Es importante que la iglesia del Señor entienda esto. Nosotros podemos tener un sobrenombre y nos tratamos de alguna forma, pero somos hermanos en la fe.
Yo debo referirme a mis hermanos como hermanos en Cristo. Debemos nosotros referirnos entre nosotros no como el hermano que viene de vez en cuando, sino como santos, hijos de Dios, entre uno y otro. Cuando nosotros comenzamos a entender quiénes somos y cómo debemos tratarnos y cómo debemos referirnos y en qué postura debemos estar, recién nosotros entenderemos dónde realmente debe ir Satanás. Y el apóstol Pablo, después de referirse de una forma extraordinaria en su exposición a la carta a los romanos, él termina diciendo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Él se está refiriendo a los hermanos, queriendo decirle prácticamente: Satanás no va ni adelante, ni atrás, ni a la izquierda, va bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué va bajo los pies de la iglesia? Porque la iglesia está dotada de autoridad, está dotada de poder. Eso es lo que la iglesia a través del tiempo ha olvidado. Dios estableció una iglesia, la constituyó de una forma poderosa. Le decía yo al principio que los apóstoles hacían prodigios y milagros en el lugar que se paraban. Ocurrían los milagros. ¿O no se acuerda usted cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa? Estaba recién la iglesia. Y no iban enviados por Dios desde algún lado, sino que se dieron cuenta, al entrar al templo, se dieron cuenta que había un inválido. Y ellos pasando pensaron que le iba a pedir una moneda. Y el apóstol Pedro simplemente usaron las palabras que habían aprendido, hermanos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y era lo único que tenían, era lo que sabían hacer. Y desde ahí comienzan los prodigios, y comienzan los milagros, y comienza la iglesia a darse a conocer, y empieza la persecución, pero donde iban, se daban a conocer como los hijos de Dios. Después, al pasar el tiempo, empiezan las herejías y empiezan los problemas, y cada cual empieza a tomar su rumbo, porque no se daban cuenta quiénes eran. La iglesia del Señor debe saber su labor, debe saber quién es. Los hermanos deben saber quiénes son. Porque si yo pregunto, por ejemplo, si alguien me pregunta y me dice: ¿quién es usted? Yo puedo responder: yo soy Diego Quesada. ¿Pero quién es usted? Bueno, yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cristo. ¿Pero quién es? Bueno, hace unos años me pusieron como evangelista. Ah, evangelista, ¿pero quién es usted? ¿Podremos decir quiénes somos sin que abramos nuestra boca? Es un problema en estos tiempos. Pasa a ser un problema. Pero cuando está el Espíritu de Dios, solo comienzan a florecer los frutos del Espíritu. Cuando está el Espíritu de Dios. Y sería de muy cerca la referencia si yo empiezo a decir: yo tengo estos frutos, yo muestro estos frutos, y podría decir sobre eso, y posiblemente esté mintiendo, porque yo nomás conozco mi vida y el Señor. Pero los frutos lo ven los demás. Ellos pueden dar una referencia sobre mí. Y ellos podrían decir de mayor seguridad, a lo mejor muy distinto a lo que yo pueda decir. ¿Se ha fijado usted cuando uno está en la casa y de repente llegan los vecinos? Vecino, por favor, ¿me puede ungir mi hijo? ¿Sabe que mi hijo está enfermo? ¿Usted le puede imponer las manos? Porque los gentiles, la gente de afuera, sabe que en la iglesia hay poder de Dios. Saben que hay poder de Dios y acuden a los hijos de Dios. Entonces, cuando acuden a los hijos de Dios es porque algo muestra el cristiano, algo muestra el Hijo de Dios. Y la gente lo nota, la gente se da cuenta. Entonces uno viene y da a conocer, y da a conocer a Jesucristo. Bueno, unge el niño por misericordia y gracia de Dios sana, y la gente se va y comienza a correrse la voz. Algunos llegan a la fe, algunos son posiblemente de repente malagradecidos, reciben el milagro, después no quieren nada más, pero hay otros que sí aceptan al Señor y vienen en pos del Evangelio y se convierten a Cristo también. De esa manera da a conocer el Evangelio la iglesia. De esa manera. Pero cuando uno se pone en el lugar que no corresponde, el que es bueno para orar, que tiene gracia para orar, porque el que ora se da cuenta cuando Dios responde. Han habido oportunidades que yo he estado orando, hermano, y llevo rato orando y no ocurre nada.
y no experimento nada. Nosotros debemos experimentar los poderes del siglo venidero, dice el libro de Hebreos, y nosotros de repente no experimentamos nada, pero hay veces cuando nosotros no abrimos ni nuestra boca y está la respuesta de Dios. Ocurre, porque no es lo que yo diga, sino es que es la intención mía de llegar a Dios y de cómo realmente nosotros somos con Dios y ante los demás. El cristiano debe ser igual aquí y donde se pare. Y el cristiano debe reflejar a Cristo aquí y donde se pare. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, mis hermanos? Nosotros podemos entender, lo dije de un principio, somos la iglesia del Señor, comprada a precio de sangre, ¿cierto? Redimida por la sangre de Cristo y por un Cristo que no quedó en la cruz, sino que resucitó. Porque si no hubiera resucitado, dice la Escritura, vana sería nuestra fe, ¿cierto? Y digna de conmiseración. Pero no, nosotros tenemos un Dios que vive, a diferencia de los demás. Y como Él vive, nosotros debemos reflejar ante los demás que Él vive. Y entre nosotros mismos, poder estar en el lugar que nos corresponde. El que ora, que se dedique a orar. El que predica, que se dedique a predicar. Si no tiene el don de enseñar, no se meta a enseñar, sino que predique. Porque está mandado a predicar. El que tiene don de sanidad, que trabaje el don de sanidad. El que tiene el don de ciencia, dedíquese al don de ciencia. El que tiene el don de profecía, reciba la profecía y entregue la profecía. Y así cada cual va a saber cuál es su lugar, cuál es su puesto dentro de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo dijo de una forma muy clara, dijo, no todos son cabezas, no todos son pies, no todos son orejas, cada cual cumple su función. Cuando uno entienda realmente quién es, nosotros vamos a experimentar cosas novedosas y cosas nuevas en el Señor. ¿Sabe por qué? Simplemente porque estamos de repente acostumbrados a meternos en el lugar que no nos corresponde. Yo puedo darlo por experiencia propia y más de algunos de ustedes los puede dar, porque estamos acostumbrados muchas veces a hacer lo que no nos corresponde por desobedecerle a Dios y no estar en el lugar que realmente nos corresponde. Ese es un problema grave. Recuerde usted que el pecado original, el pecado principal de la humanidad fue a causa de una desobediencia. Y la desobediencia nos trajo toda esta maldición a la tierra completa. No solamente a los seres humanos, sino a la tierra. Y desde ahí que todos nacen bajo la condición pecaminosa, donde necesitan a Cristo con urgencia. Es por eso, si nosotros entendemos quiénes realmente somos, nosotros cuando vamos al Señor, nosotros debemos ir con la actitud de hijo, porque somos hijos de Dios. Debemos ir nosotros con una actitud de arrepentimiento del pecado, porque tenemos un Dios que perdona los pecados. Cuando nos sentimos débiles en la fe, nosotros vamos ante Dios y vamos como nos corresponde, porque muchas veces se ha fijado que nuestro vocabulario muchas veces nos confunde. Ya usamos este vocabulario y de repente andamos lejos en la fe, andamos débil, pero hablamos como que estuviéramos bien parados y bien firmes en la fe y nos engañamos nosotros mismos. Es un problema. Nos pasa a ser se nos vuelve un problema no saber quiénes somos. Nosotros no somos ni estufa vieja, nosotros no somos trapo de inmundicia, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos los hijos del Señor. Nosotros somos la gloria de Dios. Nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios y podemos referirnos de un sinfín de adjetivos a cómo es la iglesia del Señor. La iglesia es santa, la iglesia es pura, en la iglesia no debe haber nada que la contamine. Deberíamos nosotros estar completamente siempre intachables ante los ojos de Dios. En estos tiempos nos cuesta a nosotros y no podemos decir algo distinto. Nos cuesta, le cuesta desde el pastor hasta nosotros, hasta abajo. A todos nos cuesta porque estamos viviendo los últimos tiempos. Pero aún así nosotros debemos resplandecer. Aún así nosotros debemos resplandecer. Estar siempre cuando la gente nos ve, deben ver a Cristo. Y cuando ven a Cristo, Satanás no toma lugar. Cuando ven a Cristo. Entonces, después de todo lo que habló
el apóstol Pablo en la carta a los romanos, yo les decía de que hablaba sobre la fe, sobre el tema de la salvación, un poco de ordenanza, un poco de misterio. Al final el apóstol Pablo se está despidiendo ya de la iglesia y los pone en su lugar y les termina diciendo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando uno sabe quién es, cuando el cristiano sabe realmente quién es y para qué está hecho, entonces sabe también dónde va Satanás, en qué lugar va. Eso yo creo de que es fácil de entender, no nos debería de costar tanto, sino de que nosotros muchas veces nos asustamos. Vemos nosotros la prueba, vemos nosotros la dificultad, vemos nosotros el problema y de repente nos encerramos y nos asustamos sabiendo de que en nosotros mismos está la gloria de Dios. Deberíamos llenarnos de fe, completamente de fe, y estar abundando nosotros en la fe, porque cuando el hombre tiene fe, cuando la mujer tiene fe, los problemas son ligeros, son llevaderos. Ya prácticamente uno no le toma asunto al problema, porque la fe está bien parada, está bien puesta. Pero cuando nosotros no sabemos quiénes somos, siempre me doy vuelta posiblemente en lo mismo, es porque muchas veces no sabemos quiénes somos. Somos hombres y mujeres de fe. Tenemos constantemente la palabra del Señor en nosotros, en medio nuestro, en nuestra casa. Hay gente que no la lee solamente antes de acostarse, hay gente que está meditando todos los días en ella. Es imposible que un cristiano que lea la Escritura constantemente no tenga fe. Si ella produce fe, si ella santifica, si ella muestra realmente la realidad de la vida del cristiano y muestra el Evangelio, muestra a Jesucristo, es imposible. Entonces el problema ya no pasa por la lectura, pasa realmente por no creer realmente quién es el cristiano y cómo es el cristiano. Somos hijos del Señor, no somos otra cosa. Nosotros desde el momento que nos arrepentimos fuimos considerados por Dios como sus hijos. No nos llamó la sociedad, este hijo de Dios, no. Fuimos llamados por Dios como sus hijos. Y no llamados, sino considerados y hechos partícipes, coherederos con Él. Entonces es un problema, se nos pasa a ser un problema. Yo el otro día estaba orando en la casa y lloraba solo en la casa porque decía yo: Señor, me gustaría apasionarme de nuevo. Yo me había apasionado al principio con el Señor y me había enamorado del Señor, quería estar en todas las cosas de Dios. Y uno se da cuenta y comienza a participar y Dios comienza a moldearnos y a enseñarnos y a experimentar cosas lindas. Y llega el momento en que vienen las pruebas, viene la dificultad, viene este problema tan grande y uno queda de brazos cruzados. Y no debe ser. No debe ser. Se puede caer el mundo y el cristiano debe seguir de pie. Se puede destruir todo y el cristiano su meta es llegar allá al cielo. Su meta es llegar al cielo, estar con el Señor. Decía mi hermano andenante, hacía una referencia al himno que cantábamos, y eso es lo que la iglesia espera, estar un día con el Señor y quedar a medio camino por no saber quiénes somos. Porque se nos pasa a ser un problema, hermano. Se nos pasa a ser un problema. De repente nos ponemos en un lugar que no nos corresponde, cuando sabemos que Dios nos ha puesto en un lugar que es de privilegio de parte de Él. Y que sabemos, porque sabemos de que nosotros vamos a estar bien, vamos a estar seguros, vamos a tener respaldo de Dios, porque Dios nos puso ahí. Pero cuando pasamos a ser porfiados, es que no me gusta aquí, a mí me gusta acá. Ahí empiezan los problemas. Uno, por desobediencia. Ya pasamos a tener un problema personalmente con Dios. Y Satanás, que está al otro lado, también se da cuenta: este está en problema, listo. Ahora le toca la parte a él. Y empiezan los fracasos. Pero si supiéramos realmente cuál es nuestra posición dentro de la iglesia, veríamos nosotros cosas maravillosas. Veríamos la manifestación gloriosa del Señor. Veríamos nosotros el poder de Dios. Veríamos nosotros enfermos ser sanados. Veríamos cautivos ser libertados. Veríamos un sinfín de cosas que han sido experimentadas en la iglesia del Señor a través de la Escritura. Para terminar, hacía memoria y decía yo: los grandes avivamientos en todo el mundo
partieron en un solo sentir. Acá en Chile fue muy parecido a lo que pasó en Norteamérica, en otros lados. Empezó a haber un sentimiento en los hermanos que todavía no conocían la manifestación del Espíritu Santo. Empezó a haber un sentir por el conocimiento del libro de los Hechos, y empezaron ahí a indagar y bueno, y nosotros también somos iglesia del Señor. Bueno, nosotros también aceptamos al Señor, lo hemos reconocido, creemos en la deidad de Jesucristo, creemos que Dios envió a su Hijo para darnos vida, y empezaron a entender y empezaron a ver lo que ocurrió en el día de Pentecostés, y de repente comenzaron a indagar sobre eso y se creyeron el cuento diciendo: nosotros no somos una iglesia más, somos la misma iglesia que ha caminado a través del tiempo y ha permanecido hasta estos días. ¿Qué impide que nosotros también recibamos el Espíritu Santo? Y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y comenzó a expandirse el Evangelio, y comenzó el Espíritu Santo también a bautizar a otros, y llegó también a nosotros. Así, ¿pero por qué? Porque ellos no se creyeron ser una iglesia aparte a la de la Escritura, sino que ellos hicieron parte de la iglesia que estaba en la Escritura. Nosotros, vuelvo y repito, somos la iglesia del Señor. Nuestro pastor es pastor, debe dedicarse a pastorear, a cuidarnos. Nuestra pastora debería apoyar al pastor y cuidarnos a nosotros y estar en esa labor. Pero si nosotros sabemos, por ejemplo, a mí me mandaron a San Felipe y yo estoy trabajando ya en lo que más se puede. Pero hay otros hermanos que saben su labor, que no necesariamente se le han impuesto las manos, pero saben quiénes son. Por ejemplo, yo puedo mencionar algunos que han sido usados en profecía. Y no es que Dios no haya cesado las profecías, sino que posiblemente el profeta ya no está profetizando, porque ha dejado su labor. Porque ha dejado simplemente su labor. La palabra del Señor ha estado en medio nuestro desde siglos. Es importante cuando sepamos realmente, hermanos, quiénes somos nosotros en realidad, y nos creamos, va a sonar un poco distinto, y nos creamos el cuento realmente de quiénes somos, vamos a entender nosotros dónde realmente va Satanás. El apóstol Pablo le dijo: y el Dios de paz, nuestro Dios, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás no va ni adelante, ni atrás, ni al costado. No está ni atento a mis problemas, no está produciendo problemas, él da sus planes, las legiones hacen y deshacen afuera, pero en la iglesia va debajo de los pies de los creyentes, de los cristianos. Ahí va a entender el cristiano realmente cómo es la lucha espiritual. No voy a agregar nada más, hermano. Yo creo de que es suficiente para que nosotros podamos meditar en las Escrituras. Siempre le echamos la culpa de repente a Satanás. Hay algunos que hasta se apiadan. En cántico, una vez escuché un cántico, pobre diablo, le decían, pobre diablo muerto. Hay una alabanza: nunca de los nunca podrá un pobre diablo. Él es el hombre inicuo. Él fue quien provocó todo este caos. No puede ser pobre. A él le llegará su juicio y está bajo nuestros pies. Debemos creer, hermano, que Satanás está bajo nuestros pies, porque así lo enseña la Escritura, y así realmente la iglesia sobrepasó la autoridad de él. Aunque él tiene cierto grado de autoridad, la iglesia está por sobre las huestes del mal. Por eso que las tinieblas, cuando se vienen encima y nosotros nos paramos bien, resplandecemos en cualquier lugar que nos paremos. Es por eso, hermano, de que debemos meditar nosotros en la palabra del Señor y autoexaminarnos, decir: sí, en realidad el hermano Diego está diciendo algo que es cierto. Yo profetizaba. Cuando reciba palabra de Dios la voy a entregar, y voy a meterme, a enrolarme nuevamente en el lugar que me corresponde como profeta. Dios entregó la profecía, voy a actuar como profeta. El que es bueno para orar, me voy a poner en las filas de los que oran, y voy a ponerme a orar. Hay mucho por qué orar. ¿Sabe que cuando nosotros hicimos la campaña, desde ese día yo meditaba en delante nomás? Yo tengo que ir a ver médico, iba a ir a ver médico, porque a mí se me perdieron todas las fuerzas. No me cuesta, si alguien me pide darle la mano, no soy capaz de apretar la mano. Yo hago un esfuerzo al estar de pie aquí, me gustaría estar sentado. Pero estaba meditando, llevo como 5 días así, y fue después de que hicimos la campaña.
hemos estado visitando con mi esposa ese lugar, fuimos a ver nosotros ya un terreno y hemos estado conversando con la gente y desde ahí me vino un peso que me cuesta hasta trabajar. Pero yo debo creer de que Satanás va bajo nuestros pies. Si yo no lo creo de esa forma, entonces Satanás se me sube al trono. Y no puede ser. Entonces aquí la pelea dura hasta que el corazón se detenga, hasta que se cierren los ojos. Mientras nosotros estemos en vida, Satanás seguirá estando ahí bajo los pies del creyente. Y si yo digo, no, es que esta tarea es muy difícil, me voy a ponerme acá, mejor voy a seguir haciendo escuela dominical con los hermanos y todo. No, comienzo en desobediencia rápidamente y queda la obra del Señor tirada en el camino. Asimismo, a lo mejor estoy dando este ejemplo, pero asimismo hay labores dentro de la iglesia que han dejado abandonada porque uno desconoce su labor y se mete en una labor distinta. Y ahí empiezan los problemas, entonces empiezan las discusiones que a mí, no, es que a mí me gusta más ese lugar, quédate tú acá, yo me voy para allá. No, cada cual sabe para qué está hecho. Cada cual sabe para qué está hecho. Aún dentro del culto, cuando sentimos a Dios, nosotros ya sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Y entendemos. Y rápidamente la iglesia se pone en clamor porque necesita el clamor en el momento que hay manifestación, porque la turbación también entra. Entonces la iglesia rápidamente entra en clamor y comienza a clamar para que los instrumentos empiecen a tomar su lugar. Así oro yo, así clamo yo en el culto. Que los instrumentos comiencen a tomar su lugar, que los hermanos que van a ser usados para sanidad comiencen a tomar su lugar. Pero el que es instrumento debe tomar su lugar en el instrumento que corresponde. Y ese es el problema. Pero el apóstol Pablo termina diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En otra versión dice, lo pondrá a Satanás bajo los pies de ustedes, de una forma más sencilla, más clara. Hermano, nosotros debemos creer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con el hermano, no es con el problema, no es con donde me han puesto, sino que realmente nosotros tenemos una lucha. Les decía al principio, desde la cruz hasta ahora, Satanás ha establecido una lucha con la iglesia. Pero la iglesia tiene el pie sobre Satanás. Eso nosotros debemos creerlo con seguridad, con firmeza, con certeza. Venga lo que venga, nosotros nos paramos encima. Venga lo que venga, nosotros decimos, no, aquí hay autoridad, aquí hay poder de Dios, aquí está Dios. Y Satanás rápidamente tiene que huir. Lo resistimos un poco y se tiene que ir. No tiene cabida en medio de la iglesia del Señor, menos con los lavados y redimidos en la sangre de Cristo. Este es el mensaje del Señor, hermano. Que nos haga meditar, que nos haga pensar, más ahora en estos tiempos donde nosotros estamos partiendo recién, pero estuvimos un año. Un año yo creo que todos anduvimos mal, a lo mejor uno no en la fe, pero psicológicamente, algunos estresados, el encierro, un sinfín de cosas. Donde a lo mejor no nos han tocado, pero nos han perjudicado, nos han turbado un poco. Pero ya se abrieron las puertas de la iglesia y ya podemos volver a tomar el lugar que nos corresponde. Y el Señor nos va a bendecir. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso, que si el hermano comienza a tomar su lugar, Dios va a entregar avivamiento a la iglesia. Yo pensaba en esto, es la única forma de que nosotros podamos recibir la bendición de Dios de la forma que Él lo ha prometido, hermano. La gente dice, no, es que nosotros estamos en avivamiento, si nosotros tenemos que avivarnos. No, pero el avivamiento del que habla la Escritura es el empujón que nos da el Señor a esas áreas muertas que hay en la casa del Señor, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esas partes que están inertes, Dios les vuelve a dar vida de ese avivamiento. Si entendemos realmente quiénes somos y para qué estamos hechos, vamos a ver la gloria de Dios de la forma que no nos imaginamos. Es por eso que yo quería compartir con ustedes la palabra del Señor. Guárdese siempre esto, hermano, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, lo llama por su nombre el apóstol, bajo vuestros pies, bajo los pies de la iglesia. Que el Señor añada bendición a esta su palabra y que nos haga meditar y nos haga entrar en razón en lo que estamos nosotros pensando de otra forma. ¿Ya? Porque la palabra del Señor a nosotros nos endereza, nos corrige y nos hace ver el camino. Por eso yo quería compartir esto con ustedes. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estaremos pasando a orar, hermano. Ahora yo le voy a pedir la oración por mi familia.
por mi familia, ya nos dedicamos ya harto a lo que es la tarea en San Felipe, pero estábamos viendo de que va a salir un poco difícil, pero tenemos mucha aprobación y creemos de que Dios ha tomado el control de las cosas. Para terminar, aquí me gustaría contar un testimonio cortito. Una vez nosotros salimos, le pedí a un hermano que me acompañara a ver un terreno, porque yo creo de que no es solamente tirar la semilla y el que creyó, creyó y ahí se quedó. Yo creo de que la persona escucha el mensaje de Dios, la persona acepta el mensaje, hay que enseñarle hasta que la persona entienda, hasta que el Señor lo toque, él se arrepienta, hasta que la persona se arrepienta, decida, digámoslo así, bautizarse, que ya es dar el paso inicial a la fe, y de ahí hay que enseñarle hasta que ya el Señor toma el control de su vida. Y ahí el recién convertido, el recién cristiano, comienza a caminar por sí solo, cuidado por alguien, pero de esa manera se cree de que es la efectividad de los convertidos. Entonces salimos a buscar nosotros con un hermano un terreno y vivimos una experiencia muy linda. Un joven se nos apareció y hablamos con él, y él nos dijo una palabra que de ahí es donde yo me tomé. Dijo: debería haber un templo en cada población. Y yo le dije: bueno, mijo, si usted dice de que hubiera un templo en cada, sería fenomenal, porque así muchos conocerían a Dios. No se preocupen, que van a encontrar, dijo. Y buscando nosotros, llegamos nosotros a la vía departamental. Y yo le digo a este mismo hermano, le digo: hermano, ¿por qué no me acompaña? Voy con una wincha, voy a medir. Y fui a medir, por la fe. Fui a medir y tomamos unos metros y le dije yo: podríamos construir un templo así, para tantas personas sentadas, podríamos hacer la entrada por acá, y comencé yo a soñar. Yo todo esto me lo creo, porque una vez en la casa mi esposa recibió revelación de que las ideas venían del cielo. Entonces yo todo lo que me imagino me lo creo. ¿Y qué pasó? De que vino la pandemia, vino el problema, el estallido social, no pudimos nosotros seguir visitando ese lugar, así que nosotros fuimos a entregar mercadería y ropa a gente de escasos recursos, porque hay mucha gente de escasos recursos. Aunque entregar eso hace un poco de bien, pero lo mejor es que conozcan a Cristo. Entonces, volvimos después de esto, volvimos nosotros a la departamental y estuvimos hablando con la junta de vecinos, y la junta de vecinos dijo: se tomaron todo eso para allá. Y a mí se me vino el mundo abajo, hermano, porque yo con toda la idea lista, ahora falta solamente que Dios entregue los recursos nomás, y todo iría viento en popa. Después el pastor vería quién lo ubica allá para que esto siga creciendo. Entonces se me vino el mundo abajo. Y me acuerdo yo, y le digo yo a mi esposa: yo me acuerdo, Eli, que nosotros hicimos una confraternidad de ciclistas y fuimos con los ciclistas a orar a ese terreno y se lo pedimos al Señor. Y yo en mi oración, yo le dije: Señor, yo tomé tanto, yo necesito tantos metros para allá y tantos para allá. Y oramos con los hermanos ciclistas. Y nos vinimos, pero pasó el tiempo. Y después de que hablamos con la junta de vecinos, le dijimos... nos dijo de que ya se habían tomado todos esos terrenos, venezolanos, haitianos, colombianos, todo para allá. Y le digo a mi esposa: vamos a dar una vuelta para allá, por último que sirva para ir a predicar. Y fuimos para allá, hermano, y ese terreno no se lo han tomado. Se han tomado todo, pero ese terreno todavía está intacto. Yo creo que Dios está en el asunto. Y pasaron los días, me devuelvo yo a la junta de vecinos, le digo: ¿sabe qué? Nosotros vamos a ir a la municipalidad, vamos a ir a este terreno como dato y vamos a ver cómo nos va. Muy posible de que ellos nos digan: hable con la junta de vecinos, porque ellos tienen que estar de acuerdo en que le puedan ceder ese espacio. Entonces, ¿qué me dice usted? Vaya nomás, que nosotros nos arreglamos y nosotros necesitamos de que usted establezcan algo aquí. Entonces, ¿cómo nosotros poder dejar un lugar así donde se están abriendo las puertas, ¿cierto? En un lugar de tanta necesidad. En un lugar de tanta necesidad, donde uno ve una población, pero de 4 pisos. O sea, son 4 poblaciones hacia arriba. Mucha gente. Mire, que se empieza a convertir de a uno que se empiecen a convertir. Algo puede ocurrir ahí. Y así se puede crecer la obra del Señor.
Y así sucesivamente, después ahí, después en otro lado, y después en otro lado. Pero así crece la obra. Entonces, si no hay oración sobre los que están encargados de ciertas tareas, entonces prácticamente uno lucha solo. Es por eso cuando hicimos la campaña yo le dije al pastor, por favor, invite a la iglesia a orar, y yo le agradezco de forma personal que hayan orado, porque 4 almitas se entregaron al Señor ese día y ya no estábamos coordinando, lo hemos estado llamando por teléfono, y cuando nos pase la sede, porque ya estábamos arrendando la sede, haciendo culto en la sede. Entonces ahí ya empezamos a predicarle a 4 personas, a formar a 4 personas. Esos 4 van a traer a otros 4, y así va a ir creciendo la obra del Señor. Así crece. Es por eso, si yo me salgo de esa labor sabiendo de que está dando fruto, estaría en desobediencia y volveríamos de nuevo a la Escritura, a la palabra del Señor, ¿cierto? Por eso yo le encargo la oración de forma personal, y con mucho respeto, a que ustedes puedan seguir orando por nosotros. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Pasemos todos ahora para dar gracias a Dios.